La dramaturgia de Robert Wilson sigue conquistando audiencias alrededor del mundo. La Filmoteca de la UNAM publica una bitácora de la restauración de La Barranca, película de Roberto Gabaldón. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, gracias por acompañarnos esta noche. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y de inmediato nos vamos a la información. Efectivamente, porque vamos a hablar sobre una presentación en la que se analizaron algunos estereotipos en las manifestaciones culturales. De manera particular, el rol de la mujer en las artes escénicas. Que no es hermosa la mujer porque calza. En México, las representaciones más comunes de las mujeres en las artes escénicas son como locas, prostitutas, ángeles y rescatadoras, según una investigación multidisciplinaria que lideró la doctora Edith Ibarra. Para poner sobre la mesa estos datos y reflexionar sobre los estereotipos, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Usigli, inauguró el segundo coloquio titulado Crítica a la representación de lo femenino en las prácticas escénicas. La idea justamente es, nosotros en la escena hemos reproducido y hemos avalado y hemos sostenido este tipo de representaciones. Entonces, la idea es empezar a desmontar este tipo de representaciones y hacer aparecer, ¿no?, nuevas representaciones de lo que decimos femenino. Las nuevas figuras femeninas son complejas, valientes, con diversas corporalidades e ideales. Yo no podía hacer nada, ni siquiera podía llorar en las noches. La buena noticia es que hay muchos caminos, no hay uno solo, ¿no? Y, por ejemplo, ya lo vamos a ver el 8 de marzo, ¿no?, dentro de unos días. Ahí aparecen nuevas representaciones de lo femenino. La precarización de su trabajo, su preocupación y coraje por la desaparición de mujeres, así como la violencia que sufren en distintos niveles todos los días, son circunstancias poco representadas. Opera en la cotidianidad, pero lo terrible es que nosotros reforzamos ese discurso en el ámbito simbólico. Esas reflexiones continuarán el día de mañana a partir de las 10 horas en la aula magna del Centro Nacional de las Artes. Con imágenes de Óscar López y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Y de las tablas a la pantalla. Ahora les compartimos algunas reflexiones sobre el rol de la mujer en la industria cinematográfica. Cómo la figura femenina ha delineado su propio camino en el séptimo arte. Ana Cruz es una productora y cofundadora del estudio Casiopea de la Ciudad de México, institución que se caracteriza por generar contenido audiovisual, cultural y cinematográfico a partir del trabajo de mujeres. En el contexto del 8 de marzo, le pregunto, ¿cuáles son los retos que enfrentan en la industria cinematográfica? Creo que generar espacios seguros de trabajo que justamente no tienen que ver solamente con ser mujer, ¿no?, sino que todos los roles dentro de la industria creativa necesitan formalizarse bastante para poder elevar también las condiciones de todos los artistas y de todos los que estemos involucrados en este tipo de industria. Como coordinadora de documentales, largometrajes y cortometrajes premiados internacionalmente, Ana Cruz asegura que trabaja desde un lugar privilegiado, que le permite crear un ambiente sano y de confianza en colaboración con sus compañeras. Pero a diferencia de ella, Silvia Prieto, directora y fundadora de Lucy Animation Studio, sostiene que, desde su primer trabajo en animación, se encontró con una industria machista en la que los cargos de titulares creativos estaban ocupados solo por hombres. Pues se volvió una misión para mí de vida, no solo yo misma como empezar como a escalar un poco en la industria de animación y como llegar a la cabeza de equipos de algún estudio, de alguna cosa, que en ese momento pues yo soñaba con dirigir, sino también impulsar otras mujeres y formar mujeres que como que se atrevan como a adentrarse en esta misión. Silvia es ahora socia creativa de Pixelatl, iniciativa que promueve la creación y difusión de contenido y narrativas gráficas audiovisuales. Y tiene un ciclo de animación con Casa Tinta que impulsa la formación de mujeres en el área. Y si algo une a estas creadoras, es sin duda el talento. Tal cual también en los roles creativos, o sea, creo que hay una fortaleza muy grande sobre cómo ves las cosas o las historias que tienes que contar, o sea, que también van marcadas por las vivencias que tuviste. Se tiene que fortalecer hacia encontrar un equilibrio entre lo que complementan estos dos lados, digamos, del universo. Y siento que una cabeza femenina, tanto en producción
como en dirección puede ir mucho más allá en esto, sin significar necesariamente que sea una mujer. Puede ser un hombre que desarrolle su lado femenino y que entienda como que esto también es importante. Noticias 22, Karen Rivera. Se fue un referente de los escenarios y las pantallas nacionales. Esta noche recordamos a La Tigresa. Irma Serrano inició su carrera como bailarina. Posteriormente participó en películas como El hijo de Gabino Barrera, Tiburoneros, El extra al lado de Cantinflas y en varias películas con El Santo como El Santo contra los zombies. En 1986 hizo su última aparición en cine en Las amantes del Señor de la Noche. Ahora creen, hasta hayamos enterradas en el lugar que marca el mapa. Son personajes los que ella hacía. Sobre todo en la década de los 70, ya personajes que van a explotar una sensualidad muy, muy agresiva, muy de confrontación con la visión masculina de la sexualidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a una película como El monasterio de los buitres, de Francisco del Villar, donde vemos cómo Francisco del Villar explota esta sensualidad de Irma Serrano, que puede resultar bastante, vamos a decirlo así, hasta grotesca, ¿no? Por lo que no se veía en el cine mexicano de esa época. El sobrenombre de La Tigresa lo obtuvo en los años 70 cuando protagonizó una historieta. Desde entonces, Irma Serrano comenzó a utilizar el maquillaje con el que resaltaba sus ojos. En la década de los 70, adquirió el teatro Frufru y montó Naná, basada en la novela homónima de Émile Zola. Junto con Alejandro Jodorowsky produjo Lucrecia Borgia. Un teatro es para de todo, tanto puse Lisístrata como puse Naná, como puse Lucrecia Borgia, como puse tantas obras de teatro aquí. La política la traga el pueblo nada más con algo de comicidad. Así es que ya pondremos algo también de todo. Es un teatro un teatro es cultura. Entonces de todas las culturas, puede ser Carmen, puede ser pues Naná, puede ser todos son obras sacadas de grandes autores. Yo siento más bien que el teatro es la parte donde Irma Serrano pudo expresar mucho más esa personalidad que en el cine. El cine estaba mucho más vigilado por muchas fuerzas. En el caso del teatro, además siendo ella dueña del propio lugar, del Teatro Frufru, pues bueno, obviamente la versión de Naná que tú veías en el cine, en el teatro era infinitamente más agresiva y más fuerte y más cachonda y más ruda. Su vida la detalló en sus libros A calzón amarrado, en donde hablaba sobre todo de las relaciones que sostuvo con políticos como Gustavo Díaz Ordaz. A estos títulos le seguirían Sin pelos en la lengua y Una loca en la polaca, y es que además fue legisladora. En los 90 y nos tocó ver a Irma Serrano en acción en el podio ante la Cámara de Diputados en pleno, y bueno, era verdaderamente una llamarada la señora al frente, mentándole la madre a los políticos más corruptos de México, y la señora, como ella decía, a calzón amarrado, diciendo verdades de una forma espectacular. Yo la vi, yo tuve la oportunidad de ver ese, pues era otro espectáculo, la política era otro espectáculo para ella, y de verdad es una experiencia que no se me olvida. Ahí yo entendí el peso de una mujer como Irma Serrano, no en la política, en la vida de un país que sigue permitiendo que a las mujeres se les violente y que no tengan voz. Entonces, qué padre que hubo una Irma Serrano, que existió una Irma Serrano. Noticias 22, Alberto Aranda. Marzo viene cargado de teatro. Echamos un vistazo a algunas de las propuestas escénicas de los próximos días. Esta mañana, en conferencia de prensa virtual, la Coordinación Nacional de Teatro anunció su programación escénica para los meses de marzo y abril en el Centro Cultural del Bosque. Tenemos 3 estrenos muy interesantes. Los estrenos se llevarán a cabo a partir del 25 de marzo. Es decir, tenemos tiempo suficiente para poder planear su visita. La compañía Letíteres presentará en la sala Javier Villaurrutia El hombrecito vestido de gris, una propuesta de Leticia y Sebastián Negrete.
Esta puesta en escena, dirigida principalmente a infantes, ofrecerá funciones del 25 de marzo al 14 de mayo, los sábados y domingos a la 1 de la tarde. Luego tendremos también en el Teatro El Granero la puesta en escena Segismunda, una pieza que nos trae la voz de una joven transexual que, en palabras de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, nos trae una reinterpretación de este clásico del teatro del siglo de oro. A partir del 25 de marzo y hasta el 23 de abril, Segismunda podrá disfrutarse de jueves a domingo en horarios de teatro. Por último, el colectivo Teatro Sin Paredes presentará La Luz del Otro de Sergio López Vigueras en la Sala Villaurrutia del 30 de marzo al 7 de mayo en horarios similares. El programa de actividades de la Coordinación Nacional de Teatro contempla también la celebración del 15º Gran Maratón de Teatro para niños, niñas y jóvenes, que tendrá lugar en prácticamente todos los espacios del Centro Cultural del Bosque. Estamos hablando de alrededor de 20 puestas en escena diferentes y de alrededor de 50 funciones distintas, todas ellas con un acceso gratuito para nuestros públicos en todos los espacios, incluidos los espacios de la Coordinación Nacional de Danza. Para estar al tanto de estas y otras actividades de la Coordinación Nacional de Teatro, puede revisar su sitio web y sus distintas redes sociales. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Antes de la pausa les comentamos que los entomólogos Santiago Zaragoza y Giovanni Rodríguez de la UNAM descubrieron una nueva especie de luciérnaga. Esto es en los bosques de la Sierra de Tapala, al sur de Jalisco, y la nombraron Guillermo del Toro en homenaje al famoso director, guionista, productor cinematográfico mexicano. Les platicamos también que México es considerado el segundo país más rico en diversidad de estos insectos, con 234 especies incluidas en 25 géneros. Y ahora sí podemos decir, Laura. Vamos a decir ahora que Guillermo del Toro tiene otro motivo para brillar más de lo que ya lo hace en todos los escenarios internacionales. Creo que fue una buena decisión. Siempre vemos que cuando se encuentra alguna estrella se le nombra con un personaje, con algo que tenga un carácter simbólico. Y bueno, pues sí, efectivamente él ha sido atraído por este tipo de seres, de este tipo de criaturas fascinantes de toda su vida, ¿no? Además, una especie endémica de Jalisco. Claro. Qué buen homenaje para el maestro Guillermo del Toro. Y con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta. Defendemos a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado las y los mexicanos junto con nuestro INE. Pero sobre todo, cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre, porque el voto libre no se toca. Inspirada por la comida que sus padres le prepararon toda la vida, ha decidido hacer de esto su oficio. México seguía complicándose la vida a sus 17 años. Esta gran pasión se transformará en el deseo de dar alegría a la gente a través de la gastronomía. Cocinar sí que es muy difícil. Un bocado, solo coma uno. Comer es vivir. En Series Familiares. Lunes a viernes, 13:30 horas. Aquí encontrarás grandes conversaciones, momentos entrañables, música y una alta dosis de humor y chacoteo. Un poquito tarde porque es que el metro se pasó el alto y luego lo detuvo la policía y le puso una infracción. Fernando Rivera Calderón, acompañado de Vilma, la inteligente chica de la pandilla de Scooby-Doo, y los músicos del Titanic, le ponen ritmo al programa más emplumado de la televisión. Me Canso Ganso, jueves 21:30 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué horas son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? Que aprobé. No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx.
momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Sin querer al doncel escuchar. Reconocida por The Rolex Mentor como una de las voces más hermosas del mundo, ganadora del concurso internacional Traviata 2000, es la soprano mexicana Olivia Gorra. Yo quiero hacer una norma perfecta de Bellini, pues, o sea, yo no es nada más de que cante yo bonito y en mi estudio lo haga muy bien. Hay que tener la experiencia. Esto no es de vocalizarla todos los días o cantarla en tu casa. Y no nada más la experiencia con una sola orquesta, hay que tener experiencias con diferentes directores. La Unión de Críticos de Teatro y Música la ha distinguido como la soprano más importante de México. Yo creo que, bueno, el ser mujer, sobre todo porque soy soprano, hay muchísimas sopranos en el mundo, yo creo que significa quizá un poquito más de esfuerzo. No, iba a decir un doble esfuerzo, pero no, yo creo que es un poco más de esfuerzo y mostrarse un poco más, ¿no? Tener más audiciones, compartir audiciones con muchísimas mujeres. Entonces te hace la competencia un poquito más difícil. Ha compartido escenario con prestigiados artistas de la ópera como Plácido Domingo, Ramón Vargas, Rolando Villazón y Andrea Bocelli, entre otros. Una de las obras que más me han gustado muchísimo y que me ha llevado ahora sí que a la cúspide de mi carrera es La Traviata. La Traviata que realmente es un papelón, ¿no? Es realmente un personaje, La Traviata, que sí requiere vocalmente y como personaje también tiene muchísimas dificultades. Ha actuado en foros importantes como el Metropolitan Opera House y el Carnegie Hall en Nueva York. También se ha presentado en escenarios europeos, así como en la Ópera de Bellas Artes. Me ubico como la mejor soprano de México, como una muy buena soprano, que puede ser también de las mejores del mundo, ¿verdad? Soy única, así tiene que ser, así es, así nos hizo Dios. Y me considero buena en la parte también italiana, sobre todo, en la parte de la ópera italiana y parte francesa. En 2014 funda su primera escuela, Centro Cultural Olivia Gorra, en la Ciudad de México. En el 2015 ofrece a los mexicanos el concurso de canto lírico Olivia Gorra 2015, 2016 y 2017, para favorecer al rescate, la difusión y promoción de la música mexicana de concierto, incluyendo la canción fina. Noticias 22, José Antonio Hernández. Un abrazo grande a Olivia Gorra. Y cambiando de tema, las bitácoras de restauración nos lleva a volver la mirada y los recuerdos a una de las citas emblemáticas de Roberto Gabaldón. La Filmoteca de la UNAM, en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, publicaron el primer volumen de la serie Bitácoras de Restauración. Este primer libro está dedicado a La Barraca de Roberto Gabaldón. Se decidió que la primera película que se restaurara en un convenio de colaboración que ya vamos como para el 6º año teniendo con la Academia fuera precisamente esa, La Barraca, la primera película que recibió un Ariel a Mejor Película. Esta es una edición bilingüe que contiene textos escritos por el investigador Fernando Mino, el cineasta Roberto Fiesco y la parte técnica de restauración corrió a cargo de Albino Álvarez. Sí, ahora me acuerdo. Pudimos tener acceso a materiales en muy buen estado de conservación y a partir de ahí se hizo, como siempre, hacemos en la Filmoteca, cuando restauramos, se hace como un abordaje histórico-técnico, ¿no? No solamente una recuperación como de condiciones físicas de la imagen, sino también histórico-técnicas para saber cómo se estrenó, en dónde se estrenó. Eso lo van a encontrar ahí en esta bitácora de restauración. Y por supuesto van a tener ahí el DVD para ver la película, quienes todavía tengan máquinas de DVD. En 2016, a petición de la MAC, se iniciaron los procesos de restauración de la película, que incluyen rescate fotomecánico, fotoquímico, escaneo de imagen a resolución 2K y la digitalización del sonido.
¿A dónde irán? Academia como referente no solamente de la calidad y del valor intemporal del quehacer cinematográfico, sino también como colega, en este caso de la Academia, en la divulgación y la conservación de la memoria histórica. Con esta publicación, la Filmoteca de la UNAM y la MAC ponen al alcance del público la posibilidad de apreciar una de las películas más importantes del cine mexicano. Noticias 22, Julio López. Evocamos ahora la memoria de quien es considerado el fundador de la corriente de la novela de la Revolución Mexicana. En mis novelas exhibo virtudes y lacras sin paliativos ni exaltaciones y sin otra intención que la de dar con mayor fidelidad posible una imagen fiel de nuestro pueblo y de lo que somos. Estas son las palabras de Mariano Azuela. Originario de Lagos de Moreno, Jalisco, Mariano Azuela buscó ser sacerdote, pero se decidió finalmente por la medicina, obteniendo el título en 1899. Ya con algunas obras publicadas se incorporó como médico a la tropa de Julián Medina, pero con la derrota del villismo se exilió en El Paso, Texas, donde dio a conocer Los de Abajo. Con esta obra fundó la corriente de la novela de la Revolución Mexicana. Posteriormente publicaría Regina Landa, Nueva Burguesía, La Mujer Domada, 100 años de la novela mexicana y Sendas Perdidas, entre otras. Su obra se caracteriza por reflejar la situación de las clases sociales mexicanas y de los distintos gobiernos revolucionarios, revelando el oportunismo y la traición a los ideales de la lucha inicial, así como las contradicciones de la sociedad moderna mexicana, además de dar testimonio de la violencia que imperó durante el levantamiento armado y los hechos posteriores a él. Fue autor de 26 novelas, una biografía sobre el padre Agustín Rivera y 3 obras de teatro, además de escribir ensayo, crítica literaria y textos autobiográficos. Fue miembro fundador del Seminario de Cultura Mexicana, el Colegio Nacional, y recibió los premios de Literatura y Nacional de Ciencias y Artes. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Falleció en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. Noticias 22, Alberto Aranda. Y nos vamos a minería, ¿no, Rafa? Allá está Víctor Gaspar para que nos platique cómo se vive la Feria Internacional del Libro. Adelante, Víctor. El huerto de las tentaciones fue escrito en 1900. Dos publicaciones vinculadas al movimiento estridentista de inicios del siglo XX fueron presentadas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La primera de ellas es El Huerto de las Tentaciones de Salvador Gallardo, el cual aparece por primera vez a partir de textos mecanografiados del autor que había conservado su familia. La segunda publicación es Actual, un folletín que en su tercer número aparece en edición facsimilar y la cual integra poemas de Manuel Maples Arce y Salvador Novo. La primera edición de El Huerto de las Tentaciones estaba planeada para 1917, pero un incendio en la imprenta durante el conflicto revolucionario evitó que el texto de un joven Salvador Gallardo llegara al público. 2 generaciones después, su nieto publica este texto en la colección Textos en Rotación de la editorial del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es un poemario muy bello porque ya no se puede situar solamente en el modernismo, es decir, en la cauda de Darío, de Amado Nervo, sino que ya hay un salto a partir, por supuesto, de la lectura de Herrera y Racing, de Lugones, y hay entonces ya un inicio de una poética completamente diferente. Es un poemario escrito por un hombre muy joven, por un joven que está estudiando medicina. El Huerto de las Tentaciones está lleno de erotismo y poesía amorosa, fruto de un joven que activamente participó en el conflicto revolucionario y que a la vez participó en la evolución literaria del movimiento estridentista. El volumen también incluye el pentagrama eléctrico, que Gallardo publicó en 1925. Además viene el pentagrama eléctrico, entonces se puede hacer la comparación entre un libro posmodernista y un libro de vanguardia. Me parece que eso es algo muy, muy importante en la poesía mexicana. Acompañando al volumen se presenta Actual, publicación del movimiento estridentista, que solo alcanzó 3 números.
el último de los cuales apareció en 1923 y del cual se presenta una edición facsimilar como conmemoración de su centenario. En el contenido hay un poema de Manuel Maples Arce, por ejemplo, hay un poema de Salvador Novo, lo cual echa un poco al traste la pretendida disputa que mantuvieron los estridentistas con los contemporáneos. Está, por ejemplo, la noticia de que Jorge Luis Borges es el corresponsal del estridentismo en Buenos Aires. Hay un poema traducido de Apollinaire. El Huerto de las Tentaciones, acompañado de El Pentagrama Eléctrico, aparece en una versión impresa y una digital, la cual está disponible de manera gratuita en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Muchas generaciones hemos crecido con la perspectiva política a través del trabajo de ilustración de Helio Flores, uno de cuyos personajes es compilado en un libro, El Hombre de Negro. El arrojo editorial y periodístico de 4 caricaturistas en una de las más álgidas épocas de censura en México llevó a Ríos, Naranjo, AB y Helio Flores a fundar La Garrapata, El Azote de los Bueyes, que comenzó a aparecer quincenalmente en 1968 y en cuyas páginas nació El Hombre de Negro. Es un personaje de historieta y entonces puede hablar de muchas cosas y hacer muchas cosas, criticar muchas cosas de una manera que a veces no lo podemos hacer nosotros, los seres humanos, ¿no? Y eso creo que le daría vigencia actualmente, pero incluso algunas de las historietas que ya salieron publicadas y que están precisamente en el libro, yo haciendo una revisión y viéndolas, me doy cuenta de que muchas de ellas son vigentes, sobre todo las que tratan temas políticos. La pericia gráfica y aguda crítica política, realizada por Helio Flores a través de este personaje, es ahora compilada en 90 historietas, realizadas entre 1968 y 2018, que aparecen en El Hombre de Negro de Alias Editorial. Y luego tratar temas políticos, pero sin enfocarlos directamente, porque la época en que surgió la historieta y de hecho la revista La Garrapata, pues fue a fines del año del 68. Entonces, aparte de que había mucha censura, pues en realidad nadie hablaba de los masacres ni de nada de parte del gobierno, de movimientos estudiantiles, todo eso no existían para la gran prensa. Era pues no solo censurado, sino era incluso peligroso. El Hombre de Negro sucede a la publicación de Helio Flores, Nuestra Democracia, que aparece bajo el mismo sello editorial y el cual compila 246 cartones de las penurias, aspiraciones, infortunios de los últimos 50 años en el ámbito político nacional e internacional. En la portada, un rostro con gorro de la época de la Revolución Francesa y con ojos de mapache da la bienvenida al lector. Esta caricatura fue hecha antes de las elecciones de 2018, precisamente cuando las campañas y cuando hablaba mucho el encargado del INE, hablaba de que iba a haber, que iba a ser una competencia muy reñida y que iba a haber que la gente que saliera a votar con cuidado y no sé qué y todo, pero yo lo quise relacionar sobre todo con los mapaches de lo que se solía usar mucho para las elecciones, ¿no? Estas son solo dos de las actividades que se han dado cita aquí en la 44 edición de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y la cual va a continuar hasta el próximo 6 de marzo. Esta noche en Debate 22, Kimberly Armengol va a estar acompañada por el director del programa Alas de Plata, Adán Guerrero, la directora de la enfermería de dicha asociación, Claudia Hurtado, y por Emma Ávila, beneficiaria del programa Alas de Plata. Van a hablar de cuando la migración separa a las familias. No se pierdan esta charla, un tema importante, contemporáneo, de gran actualidad. Y bueno, pues con esto nos vamos a una muy breve pausa. Interesantísimo el tema, la migración y la disgregación de las familias. No se lo pierdan, al término de Noticias 22, ya volvemos.
aceptarse uno con la nueva situación de discapacidad. A lo mejor ya no vas a poder correr como antes, ya no vas a poder caminar como antes, de que te falta alguna extremidad. Felipe tiene 53 años. Hace 6 le detectaron un tumor maligno en la rodilla que se estaba expandiendo. Me amputaron y pues, todavía aquí sigo, el del dolor ya no me quedó secuelas ni nada. Es una nueva forma de vida, una nueva etapa de mi vida. Todos los días en México, 75 personas son amputadas de alguna de sus extremidades. En total, más de 25,000 en un año, quienes se suman a los 6 millones de personas con discapacidad en el país. En 2010, INEGI contabilizó 785,000 personas amputadas. La cifra aumentó a cerca de 935,000 personas en 2014. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina afirma que hay poca información sobre la magnitud del problema de amputaciones en México. Felipe es el primer usuario en recibir atención de médicos, psicólogos y fisioterapeutas en la Unidad de Investigación de Órtesis y Prótesis de la UNAM, inaugurada en septiembre pasado en Juriquilla, Querétaro. Nosotros somos una unidad de escuela. Esto es un modelo muy, muy bonito que aprendimos de las ciencias médicas, que básicamente tiene que ver con que la mejor forma de aprender las destrezas clínicas es trabajando con usuarios. Esta unidad es única en México y Latinoamérica, ya que conjunta investigación, docencia y atención al público a bajo costo. Me tocó ver de cerca a personas que tenían alguna discapacidad o alguna amputación y pues me di cuenta de que por parte pues, de los hospitales había más que se podía hacer y pues encontré la licenciatura en órtesis y prótesis y cuando leí el plan de estudios, de qué trata, perfil de ingreso y egreso, dije, sí, aquí es. Somos muy poquitos, hacemos falta muchísimos ortesistas, protesistas en todo el país y bueno, pues somos la única escuela, ¿no?, que está formando ortesistas, protesistas de calidad. Siento muy orgullosa de decir que soy de la UNAM y estar en estas instalaciones, bueno, me siento soñada. Y líbranos del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar su mundo. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del Antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. Regresamos ahora al mundo de las artes escénicas para platicarles de que varias de las obras teatrales del renombrado dramaturgo y artista visual estadounidense Robert Wilson están presentes este 2023 en varios países de Europa y además dan testimonio de su magnífico trabajo artístico a lo largo de décadas. Una de ellas es Dorian, que se presenta en Alemania y Lituania. Para más información, conectamos en Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola y muchos saludos desde Berlín. Así es, en el calendario 2023 del renombrado director teatral y artista visual estadounidense Robert Wilson está Europa como principal destino de varias de sus producciones. Italia, Francia, Bulgaria, Suiza, Lituania. Aquí en Alemania, en las ciudades de Dresde, Hamburgo y Düsseldorf, se presentan 3 obras diferentes: Dorian, 100 Seconds to Midnight y Sandman. Dorian es la tercera creación de Robert Wilson en el emblemático Teatro Schauspielhaus de Düsseldorf, donde fue su estreno en 2022 en coproducción con el Stadtschauspiel de Dresde y el Teatro Dramático Nacional de Kaunas en Lituania, en el marco de la celebración de Kaunas como Capital Cultural Europea 2022. Dorian es una creación junto al escritor estadounidense Darryl Pinckney y la particularidad, a diferencia de las demás obras de Wilson, es que se trata de un solo. Y este monólogo está inspirado en 3 historias: la de la novela El retrato de Dorian Gray, la del pintor inglés Francis Bacon y la del escritor Oscar Wilde. El resultado es una mezcla de realidad y ficción, una reflexión sobre la vida y el arte. En la versión alemana, el personaje Dorian está interpretado por el actor Christian Friedel.
Todas las obras de Robert Wilson dan testimonio del inmenso y magnífico universo artístico que ha creado a lo largo de décadas. A sus 81 años es uno de los creadores teatrales polifacéticos más importantes de nuestro tiempo. Sus obras combinan elementos de danza, interpretación, arquitectura, pintura, música y artes escénicas. Su lenguaje poético y visual es ya conocido en todo el mundo. Desde los comienzos de su carrera en la década de los años 60, Wilson se interesó por generar en sus obras mundos expresionistas de claroscuros mágicos y misteriosos, junto a los típicos rostros maquillados de blancos de los personajes que se han vuelto tan representativos y fascinantes. La luz es el elemento dramatúrgico en la obra de Robert Wilson y desempeña un papel primordial para sus obras, que están siempre acompañadas de una cuidadosa elección de música y sonido. Ya ha trabajado, por ejemplo, con grandes de la música como Arvo Pärt, Philip Glass o Tom Waits, entre otros. Gracias por su atención y me despido hasta pronto con un gran saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. Y bien, hay de compañías a compañías y de amuletos a amuletos. Vean quién eligió este joven como su novia espiritual. En una bolsa de un repartidor de pedidos, las autoridades de Perú encontraron una momia prehispánica. Los restos momificados fueron encontrados junto a 3 hombres que estaban bebiendo en un parque el sábado por la tarde. Se calcula que la momia tiene entre 600 y 800 años de antigüedad, que es su nombre, y fue hallado en la región peruana de Puno, cerca de Bolivia. Las imágenes tomadas en el momento del decomiso mostraron a la momia en posición fetal dentro de la bolsa del repartidor. El hombre de 26 años, identificado como Julio César Bermejo, dijo que la momia Juanita era su novia espiritual, que dormía en su habitación y que él la cuidaba. Por lo pronto, César Bermejo permanecerá detenido mientras los investigadores indagan en el caso. Noticias 22, Alberto Aranda. No, bueno, ni en el Hotel Bates se daban estos casos. Nos vamos a otra información. ¿Saben cuál es el destino número 1 para trabajadores extranjeros? Katia León nos platica. Desde el año pasado le informamos que llegaban cada vez más trabajadores remotos estadounidenses a nuestro país, especialmente a la Ciudad de México. Pero el flujo de extranjeros aún no se desacelera y no solo proviene de Estados Unidos, sino de varias partes del mundo. Ya le habíamos contado cómo esta presencia creciente ha aumentado los costos de vida y de vivienda en la Ciudad de México, pero The New York Times reportó recientemente los casos de inquilinos a quienes los caseros no les renovaron los contratos de vivienda porque prefirieron rentar sus propiedades a través de Airbnb a precios mensuales 4 veces más altos. A partir de la pandemia, la Ciudad de México se convirtió en el centro principal para los trabajadores a distancia, que saben el nivel de comodidad que pueden tener con un salario pagado en dólares o euros. Y aunque para muchos propietarios mexicanos este boom les ha permitido obtener ingresos extras, para muchos lugareños ya queda fuera de alcance poder seguir viviendo en colonias como La Condesa o La Roma. Ya le habíamos compartido la alianza entre Airbnb y la UNESCO, anunciada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero The New York Times destacó que este acuerdo desató un debate en el que se acusa que el gigante de las rentas también ha propiciado el incremento del alquiler en ciudades como Londres, Nueva York, San Francisco o Barcelona. En el caso de México, este fenómeno ha significado la expulsión de muchos mexicanos que se han visto obligados a desplazarse de donde vivían. Ante las protestas de grupos y asociaciones de vecinos, de las que también hablamos en su momento, la jefa de gobierno se comprometió a estudiar el efecto de Airbnb, el cual, por su parte, reportó que el creciente número de reservaciones en la Ciudad de México la convirtió en el destino más popular del mundo entre los inquilinos de largo plazo. Al menos, la alianza Airbnb-UNESCO impulsó la llegada de inquilinos extranjeros a Xochimilco como parte del compromiso de trabajar, junto con el gobierno, en los retos que enfrentan los mexicanos afectados. Veremos si es cierto. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, pues ahí está una situación
conflictiva en cuanto al desplazamiento de habitantes. Y bueno, aquí un claro ejemplo de cómo la arquitectura modifica mucho más el paisaje que nos rodea. La exposición Transformación Urbana presenta la obra, trayectoria y el legado del despacho Sordo Madaleno Arquitectos, que celebra su 85 aniversario. Esta firma fue fundada por el arquitecto mexicano Juan Sordo Madaleno, con una visión enmarcada en el llamado estilo internacional. El despacho Sordo Madaleno toma muy en cuenta las cuestiones del paisaje natural y los habitantes que están ahí siempre presentes, pues viviendo o trabajando, ¿no? A través de maquetas, fotografías, planos y videos, se realiza un recorrido por alguna de sus obras más destacadas. Es un despacho en el que han colaborado 3 generaciones. Tenemos ahí precisamente Plaza Satélite, podemos encontrar también, entre esos proyectos, Antara en la Ciudad de México, Andares en Guadalajara, pero también hoteles, el Hotel Presidente, ¿sí? Iglesias como la Iglesia de San Ignacio de Loyola y oficinas tanto públicas como privadas. La exposición da cuenta de 62 obras y estuvo integrado por documentos del archivo personal del arquitecto mexicano recién descubiertos. Es un abanico donde el público podrá disfrutar el paisaje urbano y cómo este se ha transformado. Además que también hay un punto muy importante. Todo esto forma parte de nuestra vida cotidiana. Esta muestra permanecerá hasta el 9 de julio en el Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Un lote de 9 estatuillas precolombinas pertenecientes a la cultura zapoteca fueron regresadas al gobierno de México el pasado 9 de febrero en la ciudad de Clayton, Georgia, Estados Unidos. La entrega fue realizada de manera voluntaria por los herederos de la señora Eileen Patricia Leathers, y los dictámenes realizados por especialistas del INAH confirmaron que se trata de 9 cabezas pequeñas con características antropomórficas originarias de Monte Albán, Oaxaca, pertenecientes a la cultura zapoteca. Los bienes repatriados quedarán bajo el resguardo del instituto para su debido análisis, cuidado, conservación y difusión. Sin duda alguna, una muy buena noticia, con la cual nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Zona D presenta Labels. Porque para enfrentarse a la vida con estas, hay que estar dispuesta a dar la pelea. Verónica y Alejo, segunda parte. ¿Qué pasa si esta relación no funciona? Nos quedarán los lindos recuerdos. Sábado, 22 horas. Hoy en punto de las 9 de la noche vamos a hablar del programa de reunificación Alas de Plata. Se trata de reunificar familias que constan de una persona de la tercera edad que se quedó en México con sus parientes que emigraron a Estados Unidos y que no se han visto en años, incluso algunos en décadas. Hoy a las 9 por Canal 22. Hoy, 21 horas. Y regresamos a Minería, no hay más información. En efecto, también por allá se encuentra Julio López y él nos platica qué se encontró. Julio, te escuchamos.
¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Seguimos en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, que celebra su 44 edición. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Jaime Labastida sobre una publicación en torno al científico Alexander von Humboldt. A lo largo de 50 años, Jaime Labastida se ha dedicado al estudio de Alexander von Humboldt, y este trabajo encuentra su pináculo en la publicación de Cosmo, ensayo de la descripción del mundo físico. Es la culminación, me parece, de la Biblioteca Humboldt que empecé en siglo XXI, pero es también la muestra de la culminación de la obra misma de Humboldt. Es su obra que él consideraba más importante, porque las otras, según algunas de las otras, digamos, son fragmentarias, son colecciones de ensayos. Y esta es una obra monumental, armónica y muy bien organizada. Hemos publicado en este primer volumen 2 de los tomos de Humboldt. Van a publicarse en el segundo volumen los otros 3. La característica fundamental que tiene esta edición en español es que es la primera vez que se traduce a nuestro idioma directamente del alemán. Prácticamente todas las películas de la época de oro del cine mexicano se filmaron en el centro del país. Sin embargo, hubo algunas grandes producciones que se realizaron en estados como Yucatán. Justamente eso es lo que aborda en su investigación la doctora Maricruz Castro Ricalde en esta publicación. A partir de 3 películas, La Noche de los Mayas, de Chano Urueta, La Selva de Fuego, de Fernando de Fuentes, y Deseada, de Roberto Gabaldón, y una investigación que se prolongó por una década, se fraguó el libro La invención de la iconografía, identidades regionales y nación en el cine mexicano de la Edad de Oro. Voltear a ver el cine que se hacía sobre las regiones, con excepción de Jalisco o tal vez de Veracruz, de la región jarocha, pues prácticamente el cine mexicano no se preocupó por dar esta visión sobre qué es lo que estaba ocurriendo en las distintas regiones del país, mientras que se hacía prácticamente propaganda sobre la modernidad de la ciudad. Entonces, lo que trato de hacer en este libro es justamente que afloren esas contradicciones y esas paradojas, en donde si por una parte la región estaba presente en las tramas, en los paisajes, en las ceremonias, en lo que estaba ocurriendo a cuadro, pero por otra parte a través del estereotipo. Con esto nos despedimos desde la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. Recuerden que concluye el próximo 6 de marzo. Hay libros para todos los gustos y para todos los bolsillos. Yo me despido, soy Julio López. Muy buenas noches. Gracias, Julio, por esta cobertura. Y en la muestra que vamos a ver se expone la importancia histórica y cultural de los huipiles. Durante más de medio siglo, la familia Lampe, un matrimonio alemán llegado a México en los años 60, dedicó buena parte de su tiempo y esfuerzos a recorrer el país coleccionando auténticos tesoros del arte textil. El vasto acervo que reunieron en sus muchas visitas a los estados como Yucatán, Oaxaca, Puebla y Veracruz ha sido donado generosamente por la señora Anne-Marie Lampe al Museo de Arte Popular. Me comuniqué aquí con el museo y les dije, mire, aquí está el catálogo, está a su disposición y escojan lo que quieran. Y el señor Bölsterby me escribió y dice, lo queremos todo. Yo estaba feliz. El museo inauguró recientemente una exposición que presenta algunas piezas selectas de la colección Lampe, conformada en su conjunto por más de 300 textiles y algunas piezas precolombinas. Entre las prendas expuestas encontraremos huipiles de gran valor estético y cultural, tejidos y bordados en lugares de reconocida tradición textil, como el municipio de Xochistlahuaca, en Guerrero. La donación de esta colección nos recuerda la importancia histórica y cultural de los huipiles, piezas únicas que reflejan la cosmovisión del pueblo del que proceden. Y es también un enorme gesto de gratitud. Y yo pregunté a un amigo extranjero que me dijo que también vivía aquí 30 años. Me dijo, ¿vas a regresar a Alemania? Yo dije, no, nomás de visita. Aquí nos quedamos. ¿Y tú?
¿vas a regresar? No, dice, aquí tiene más vida la vida. Eso sí me gustó. La muestra representativa de las piezas que componen la colección Lampe permanecerá expuesta hasta el 7 de mayo. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. La poesía trasciende el tiempo y la vida y presta su voz a quien la necesita. Ayari Luders encontró en el verso una forma de dar voz a quienes no la tienen. Su primera publicación, Mujer de Tierra, reunía diferentes obras provenientes de reflexiones filosóficas, psicológicas y políticas. La poetisa mexicana desafortunadamente perdió la vida en 2019 y ahora su voz se preserva a través de la escritura. A 4 años de su muerte, publican su segundo poemario, Voz Mestiza. Ella piensa que la poesía es la que empieza el movimiento y los tiempos de nuestra cultura, que se ve interrumpida por la invasión española, que es violenta. Esa violencia ella piensa que se da desde la palabra. Es un libro que urge a regresar a la poesía, ¿no? Para que vuelva a caminar el tiempo de la voz mesoamericana. El poemario busca utilizar el lenguaje como vehículo para hacer una resignificación histórica y cultural, y a su vez provoca una aproximación a lo que definimos como mestizaje. Es una apelación a regresar a buscar nuestra voz mestiza, nuestra simbología y esta transculturación que es innegable y que llama la atención, que nos viene de Sevilla, ¿no? Sus 2 libros nos vienen de Sevilla, aunque es nuestra voz. Ella pues nos hace ver esa transculturación en ambos sentidos. Voz Mestiza de Ayari Luders se publica bajo el sello de Ultramarina. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Por eso te espero al borde de la tierra donde no hay eclipse. Industria, paisaje y escultura convergen en Monterrey. Como una manera de revitalizar la vocación del Patio de las Esculturas del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco y la Galería Norden Jaque presentan la exposición Meuser Nueva Producción, y en la cual se pone en diálogo el acero de las esculturas creadas en la región de Ruhr con la vocación industrial de Monterrey y su paisaje. Es tal vez uno de los espacios que mejor protagoniza la relación entre la arquitectura y la naturaleza regiomontana. Entonces, desde el Patio de las Esculturas, tú tienes varios niveles de lectura. En una primera instancia es la obra de arte en sí misma, pero inmediatamente después se conecta con la arquitectura legorriana y por último con el paisaje regiomontano, específicamente con el Cerro de la Silla. Meuser, nacido en Essen, Alemania en 1947 y discípulo de Joseph Beuys y Erwin Herrich, presenta 8 piezas en esta exposición, y las cuales ofrecen al visitante varias capas de lectura a partir del metal. Encuentras el link inmediato entre la región donde él lleva a cabo y ha desarrollado su proyecto artístico por décadas y este carácter industrial que caracteriza a la economía del estado de Nuevo León. La obra de Meuser pareciera ser heredera de un postconceptualista minimalista, pero al mismo tiempo es un hombre que recontextualiza todos estos problemas en el arte. Es bien curioso porque para él el metal y el diálogo entre el metal y la pintura son trascendentales. Vigas, barriles y perfiles tubulares, que son característicos de esta producción, dialogan con una paleta que alude a la dimensión industrial. De esta nueva producción que ha hecho para el Museo Marco, es que él sitúa un diálogo entre una pintura escultórica y una escultura pintada. Entonces, tenemos 4 capas pictóricas en el Patio de las Esculturas y cada una de ellas representa un nivel de diálogo con los elementos escultóricos que contiene.
La exposición Meuser, nueva producción, estará abierta en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, hasta mayo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y nos vamos con música con uno de los artistas más grandes que ha habido. Polaco de nacimiento, un 1 de marzo de 1810, pero universal por sus obras, por sus mazurcas, por sus nocturnos, por sus polonesas. Nocturnos, sí. Extraordinario, nos referimos a Federico Chopin.